Por eso cuando Venezuela lo hace y se juega, y esas madres están en la calle cuando han perdido a sus hijos, y siguen dando lo que hicieron sus propios próceres, de dar la vida de su gente, de sus soldados, para defender otros lugares que no era el de Venezuela, para crear la independencia de esos pueblos. Pero parece que no han aprendido nada. Pero sí los venezolanos lo tienen y lo llevan en la sangre. Por eso, comunicarme yo con Noel Alejandro Leal, directamente en Venezuela, es como estar en Venezuela. Claro, no con el riesgo de estar como están con quienes estamos conversando, porque uno está de lejos, diría, no está con ese temor que a uno le pueda tocar cualquier cosa. Y para mí es un placer, como siempre, hablar con Noel Alejandro Leal desde Venezuela, con los que están luchando y dando la vida en Venezuela. Muy buenas noches, Noel Alejandro Leal. Buenas noches, profesor, Jenny, a todos en el estudio. Gracias por esta nueva oportunidad. Noel, ¿qué te podría decir? Yo estoy mirando o intentando ver de lejos, buscando cómo se están desarrollando las cosas en Venezuela. ¿Qué es lo que tú no puedes decir en el lugar de los hechos, en el lugar del dolor? Bueno, profesor, Venezuela sigue en su lucha por conseguir el futuro, por conseguir la libertad, por enrumbarse hacia lo correcto a pesar de las trabas que tenemos, que son inmensas, pues, porque no es solo el gobierno, es también inmensos sectores de lo que se llama la comunidad internacional, y por supuesto la oposición que le es funcional al gobierno, las principales trabas con las que cuenta Venezuela para poder avanzar, ¿no? La tiene bien difícil Venezuela poder salir de esta gran trampa en la que estamos. Estas semanas vienen a dar la continuidad de lo que ya son casi 80 días de lucha constante de calle en esta nueva etapa de calle. 80 días que marcan más o menos el mismo número de caídos, de asesinados por el, por el chavismo. Víctimas, víctimas directas de la imposición del marxismo en Venezuela. Eh, yo te iba a decir algo, pero... sí, te lo digo, ¿por qué no? ¿Hay alguna forma de que, como ustedes ven, están inteligentemente los que piensan, están acercándose a algunas bases militares, le costó la vida a gente por acercarse? Sí. De esta manera están, en alguna manera, obligando a los militares a definirse. Yo me hago esta pregunta. ¿Hay alguna otra forma, sin ser jugarse más la vida totalmente combatiendo con armas? Pero yo hago una preguntita, ¿esos camiones no se pueden parar con tirar esas cosas que pinchan la rueda? Sí, desde hace mucho tiempo se hace en Venezuela una cosa que aquí se le ha denominado como Miguelitos, que es las cosas para poder parar los cauchos de los camiones y hacerlo, y se hace. Pero el gobierno tampoco es que sea pendejo, el gobierno no es necio, el gobierno está muy claro lo que hace, ¿no? Y refuerzan muy bien sus vehículos, refuerzan muy bien los cauchos muy gruesos, que cualquier intento de detenerlo, y no es que lo va a detener en la lucha de la batalla como tal. El asunto es cómo hacer para que quien está poniendo el pecho cuando se sale a la calle y se le enfrenta a la violencia que impone el gobierno, reducir la posibilidad de que la agresión del gobierno cueste vidas. Para eso se necesita una estructura que todavía no termina de coger cuerpo dentro de la sociedad, sobre todo en Caracas, que son bloqueos muy bien estructurados en zonas neurálgicas para poder impedir el tránsito del gobierno y al mismo tiempo cuidarse la vida.
el gobierno va a matar, esto no es nuevo, esto es un gobierno que persigue, secuestra, tortura y mata como acción regular de su desempeñar como gobierno. Es algo que es natural de un proceso comunista. El régimen va a seguir haciéndolo porque forma parte de su estructura, y más cuando tiene encima la presión de que el pueblo lo rechaza, el pueblo decidió no solo rechazarlo, sino que el pueblo decidió salir de él. Entonces, por supuesto, el gobierno pelea, va a dar la pelea, y la pelea la da con la única manera como sabe darla, matando. Entonces, la respuesta que nosotros tenemos que dar es no solo poner fin al régimen, sino poner fin al régimen entendiendo que no nos podemos dejar matar, entendiendo que nosotros tenemos que hacer eso, hacer que la Fuerza Armada tome una decisión clara. La decisión clara no es otra que el obedecer a su juramento en la parte más profunda del mismo, que es la salvaguarda de la patria. La patria, nuestra soberanía, nuestra esencia de ser venezolanos, todo esto ha sido entregado por el chavismo a distintos postores. Nosotros no tenemos soberanía, nosotros no tenemos control sobre nuestras finanzas, nosotros no tenemos ni siquiera futuro seguro gracias al chavismo. Entonces, cuando se hace este agitar para hacer que la Fuerza Armada esté clara en que la defensa de la libertad y la consecución de un futuro dependen de la toma de decisiones de hombres de uniforme y de hombres de civil, es un llamado muy claro y muy contundente a que esta realidad tiene que tomar un camino y no hay otro que el de poner fin al régimen y darle futuro a Venezuela. Yo me pongo a pensar, y disculpa que en quien saben, uno no podría ser desubicarse en este tipo de conversaciones, porque hay dolor. Claro. Y cuando yo pensaba, ¿cómo es posible desde afuera, ¿no? ¿Cómo es posible que tengamos o que llevemos a millones de personas a un estado de quererles decir que van a estar bien, en querer decirles que tienen un pasar, que se lo estamos protegiendo? Cuando yo me pongo a pensar cuánto está ganando un venezolano en estos momentos que le paga los narcotraficantes o Maduro a la gente como salario. Y fíjate esto, si yo tuviera un esclavo en los Estados Unidos, a mí me costaría más de lo que gano aunque tenga el esclavo. ¿Por qué? Tengo que darle una casa, tengo que darle un lugar donde viva, tengo que darle comida, tengo que darle medicina, o sea, atender mi decisión médica. Pero resulta que estos comunistas, socialistas, le dan $15 por mes y tienen que tener la comida, el techo, la ropa y cuidarse con la medicina. Sale más barato que los comunistas tengan esclavos regalados que yo tener un esclavo en los Estados Unidos. Por supuesto, cuando usted tiene el control de un país, tiene los esclavos y la ganancia, más el rendimiento, más lo que puede hacer los esclavos por darle más ganancia y más rendimiento. Y mantienes todavía, gracias a la oposición, la legitimidad democrática de esclavizar un país. Esa es parte de la maravilla de lo que nosotros hemos vivido todos estos años. El proceso de destrucción de Venezuela, de ir esclavizando a la sociedad, la tenemos hace mucho tiempo. El proceso de la izquierda vegetariana adormeciendo gracias al socialismo y preparando y esclavizando a la sociedad para que la izquierda carnívora haga lo que está haciendo hoy, no es nuevo. Simplemente ya desde la llegada del chavismo como tal se hace más evidente la puesta de los grilletes, pues, y el que no camine con sus grilletes puestos pasa por la lógica natural de un proceso marxista. Este proceso marxista está cumpliendo con cada una de las partes, ¿no? Ahorita hay una parte que es muy interesante alertar sobre ella, que es la imposición de los gulags,
propios de estos sistemas. Pues ahora nosotros vamos a pasar por unas cosas que el gobierno ha denominado como laboratorios de paz. Estos laboratorios de paz son lugares donde a las personas que han caído detenidas en este tipo de situaciones son trasladadas, son presos por supuesto, son trasladados y se les comienza a dar charlas de inducción sobre lo bueno que es el socialismo y por qué tienen esa cosa tan horrible de estar peleando por algo que es eso de la libertad ni nada de eso. Hay que amar a Marx por encima de todas las cosas y idolatrar a Chávez. Y así van buscando quebrarle el espíritu a una sociedad, porque esos mismos laboratorios de paz saldrán no solo de las prisiones a donde se están llevando estos nuevos presos políticos, sino saldrán a ir esparciendo esa semilla de ese veneno a las ciudades que han ellos ido creando en esas pequeñas comunas y estos laboratorios más grandes, estas universidades que ha ido generando el chavismo a través de las misiones propias de un sistema demagógico, socialista, marxista. Entonces este proceso es tan claro, tan evidente del daño histórico que ha hecho y cómo el proceso del chavismo viene y toma este neocomunismo fundamentalista, toma exactamente cada uno de los errores y cada uno de los aspectos que le dieron éxito. Los errores los pone a un lado y toma cada uno de los aspectos que le ha dado éxito a los procesos revolucionarios para poder convertir a Venezuela en esto, en un país que, siendo la principal reserva petrolera del planeta, siendo la principal reserva de cuánto mineral hay, de cuánta fuerza y cuánta oportunidad hay, siendo el lugar más estratégico del planeta geopolíticamente hablando, esté convertida en esto. Eso es una cosa muy bien estructurada y llegamos aquí no solo, tengo que repetirlo siempre, no solo por la capacidad del régimen, no solo por la estructura del régimen, sino por la colaboración directa de quienes han vestido de democracia esta desgracia continuamente en casi 20 elecciones en 18 años. Estamos en unas condiciones. ¿Y los países vecinos? Bueno, los países vecinos. Los países vecinos ahorita vimos una demostración de cómo funciona la comunidad internacional organizada, que fue el último show visto en la OEA ahorita en Cancún. Vimos un proceso donde los países de América, los países que tienen algún tipo de peso real, tanto en población como carga internacional de que tienen que por lo menos cubrir las apariencias con respecto a lo que debe ser la democracia, y países con reales ganas de que Venezuela salga hacia adelante, dieron la oportunidad de unirse y apoyar, buscar a través de la OEA una sanción hacia Venezuela. Pero no contó esto con los votos suficientes, porque existen una serie de países que no tienen ni densidad poblacional, ni peso específico, ni económico, ni poblacional, pero sí tienen esta hermosa paridad que brinda la democracia sin sentido, sino esta democracia de que esta paridad salvaje que nunca trae resultados positivos y hace que países que nosotros técnicamente subvencionamos, que el chavismo les ha regalado desde aeropuertos hasta hospitales y ha financiado las campañas electorales de todos los que hoy son gobierno en cada uno de esos países, votaran en contra o simplemente se abstuviesen de votar en esta última asamblea de la OEA, garantizando así que no hubiese posibilidad de establecer sanción alguna. Lo más preocupante de esto es que haya gente que se sorprenda ante esta realidad. No es nuevo, la OEA siempre ha sido un club de amigos de Fidel Castro y la OEA en ese mismo club ha garantizado la puesta en práctica de cada una de las partes que ha ido destruyendo Venezuela. Con la OEA, el chavismo contó de manera consecuente durante el tiempo de Gaviria e Insulza. Gaviria fue cuando fue secretario general de la OEA y nosotros vivimos la crisis del 2002, 2003, 2004, quizá una de los mejores garantes de estabilidad del régimen chavista y después el largo periodo de Insulza. Y Almagro, que es un amante del legado de Chávez, un hombre que idolatra a Chávez, idolatra a Fidel, de palabra ha hecho un gran esfuerzo por intentar mostrar la realidad de la tiranía venezolana, pero
¿de qué vale si no puedes organizar simplemente este proceso de una manera más clara? Poner más acento sobre la realidad de lo que todos sabíamos. El CARICOM, toda esta junta de países que técnicamente han tenido grandes beneficios hasta con la entrega física de nuestra soberanía, la entrega que ha hecho Chávez de nuestro Esequibo, de la fachada atlántica de Venezuela, ha traído grandes beneficios para el CARICOM de muchas maneras, pues. Y todo eso ha ido generando muchas oportunidades para que Venezuela siga siendo útil para este imperio del absurdo que es el comunismo. Ahora, vamos a meternos en lo posible, capaz que meternos un poquito más adentro. Nos encontramos que Venezuela era el escondite de los narcotraficantes de Latinoamérica. Y no solo eso, sino también eran los terroristas mundiales. También Venezuela le da cobijo a través de darles pasaporte y otros beneficios económicos. Ahora, si notamos que Venezuela se cobijan los narcotraficantes y que estos narcotraficantes tienen miles de millones de dólares, más de lo que se ve económicamente en los países latinos, resulta de que si yo tengo que manipular un país como México, meto los narcotraficantes adentro entre los políticos. Inclusive el presidente de la República fue subido por los narcotraficantes apoyándole su candidatura, dándole dinero, para darlo así. De la misma manera, tenemos la desestabilización de España a través de Maduro dándole dinero a Podemos. Mucho contribuyó Podemos a la esclavitud de Venezuela. Los viajes iniciales de Juan Carlos Monedero y de toda la estructura que salió de la Complutense a acabar con Venezuela y con Latinoamérica bajo los conceptos constitucionales que ellos vinieron imponiendo en cada una de las constituciones de Bolivia, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, han sido después muy bien pagados por Venezuela sus servicios y han llegado a estas posiciones políticas en esos países. Ok, está documentado porque ellos tienen entrada de dinero sin hacer nada. Ahora, entre comillas, sin hacer nada. Exacto, ese es muy entre comillas. Ahora, también tenemos que estos países chiquititos están filtrados por la droga porque muchos fueron tomados cuando la droga se lleva a esos países chiquititos que tienen alrededor de ustedes. Y a ellos les conviene, estos políticos suenan como decentes, pero permiten el tráfico de droga para los Estados Unidos, para todos lados, y para Europa, y para los distintos países. También tenemos el problema con Nicaragua, la misma historia. Ecuador, la misma historia. San Salvador, la misma historia. Perú, la misma historia. Bolivia, la misma historia. Yo me hago esta pregunta. ¿No nos estaremos confundiendo que la gran rama de narcotraficantes apoyados como cueva de escondite en Venezuela da la apoyatura para que todos estos narcotraficantes sigan siendo políticos corruptos y usando esa capacidad de droga para a ellos institucionarlo como político, y que mientras el mundo que no se base sobre eso los deje actuar, es muy difícil combatir, porque decían que en México ningún militar o ningún policía se calla la boca si le dan $1 millón. No solo en México, en cualquier otro país. Por eso, no por decir una cifra, ¿no? Sí. Esas cifras quebran a cualquiera en muchísimas sociedades. Por eso es que es tan importante ir a esos puntos que van haciendo que el ciudadano comprenda su deber y su obligación para con su país por encima de cualquier cosa de oportunismo, de cualquier cosa de dinero. Y ahí, entonces, cuando usted va haciendo esa red gigante de ciudadanos que sienten lo que vale su país y lo que es esa fibra, esa esencia,
usted va logrando sociedades que avanzan, pues son sociedades que rechazan el oportunismo, que rechazan la demagogia, que rechazan la contaminación de la sociedad a través de cosas como el comunismo o el narcotráfico. Profesor, esta semana les envié un audio de un joven venezolano, de Nelson Ramírez, y mucho de lo que dice Nelson en ese audio tiene que ver con lo que le estoy diciendo, sobre esa necesidad de sentir a Venezuela, de sentir cada uno la tierra, de sentir el concepto de lo que vale la nacionalidad y la identidad nacional de cada una de las personas que nacen o eligen esa tierra para vivir. Ahí lo pasamos, mira, ahí lo pasamos. Gracias. Escuchémoslo y después continuamos. Perfecto. Nelson Ramírez, vocero del Movimiento Nacionalista Orden. Venezuela, tierra de gracia, bendita por Dios, con la mejor posición geográfica de la región, los mejores recursos naturales del mundo, con el acervo histórico más hermoso y heroico de toda Hispanoamérica. El venezolano, dotado por la misma providencia, con los más extraordinarios talentos y cualidades, está en la miseria espiritual, moral, intelectual y material más bárbara y nunca antes vista. Quienes han gobernado a Venezuela se encargaron de saquearla, manosearla, mancillar su honor y desprestigiarla. Su único fin es empobrecerla, llenarla de fracaso, de frustración y resentimientos, sembrando en los venezolanos los vicios más despreciables que condenaron a la nación a su ruina. La vivarachería, el facilismo, la patanería, la vulgaridad, la irresponsabilidad y la corrupción son los antivalores que pretenden que nos identifique como la forma de vida del venezolano y la expresión típica de nuestra cultura. Jamás se han preocupado por educar y formar ciudadanos, porque saben que en la ignorancia y la barbarie tienen la fábrica perfecta de pobres que aseguran el poder a quienes se sirven de Venezuela y democráticamente la someten y la humillan. Han hecho que entre los venezolanos nos odiemos y enfrentemos con el engaño de una lucha de clases que solo alimenta y hace más fuerte la tiranía socialista que está asesinando el porvenir de Venezuela. Hoy, nuestra nación está severamente herida, pero aún así, soñamos y luchamos para que nuestra amada Venezuela sea otra, sea mejor, sea grande. Nosotros, en el Movimiento Nacionalista Orden, soñamos con una Venezuela desarrollada, próspera, potente, respetada, que ocupe una posición distinguida entre las demás naciones del mundo. Nosotros soñamos con venezolanos con elevada educación, responsables, conscientes de su entorno, prósperos, con bienestar, que realicen sus anhelos y aspiraciones en Venezuela, que no tengan que salir del país más que por vacaciones, que se sientan orgullosos de su ser y que digan con orgullo, soy venezolano. Por este sueño estamos luchando. Estamos enfrentando todo un sistema que nos plagó de males y que hoy quiere nuestra destrucción absoluta. Luchamos por Venezuela y su mejor destino. Estamos convencidos que Venezuela merece nuestros desvelos y sacrificios, porque creemos que las próximas 1000 generaciones de venezolanos no merecen que les heredemos esta miseria. Por este sueño lo estamos dando todo nuestro ser. Contra todo pronóstico, sí podemos lograrlo. Somos venezolanos, y si hace 200 años pudimos levantarnos y vencer, esta no será la excepción. Nos levantaremos nuevamente y haremos brillar la gloria de la gran nación venezolana. Que Dios nos acompañe y que San Juan Bautista, patrono de los nacionalistas venezolanos, no nos falle. Venezuela quiere orden. Bueno, realmente ahí tenemos otra voz venezolana que está reflejando lo que aquellos que pelean muy duro, como Noel Alejandro Leal, están en directo desde Venezuela y pueden estar acompañando a aquellos de todo el mundo que nos están escuchando. Estamos todos juntos con Venezuela. Tenías razón, Noel. Qué buena manera de expresar ese sentimiento o ese balance, ¿no? No como aquellos pueblos que gritan, se hacen los desaforados buscando la libertad, sino aquellos que están maduros y que buscan lo mejor de su pueblo.
Y ese sentimiento cunde muchísimo en toda la juventud venezolana. En gran parte de la juventud venezolana hay esa necesidad de futuro, de orden para progreso, de el uso correcto de la libertad para construir, para desarrollar, para crecer, para hacernos fuertes, para volver a hacer de Venezuela lo que Venezuela debe ser, para hacer de Venezuela más allá de lo que algún momento fue. Es tanto lo que usted puede dar, pero son tantos los enemigos a la vez, profesor, que es cuando uno se asusta y siente eh, no es temor. Quizá ese mismo susto lo que hace es encender más la llama de poder hacer la pelea de una manera más correcta, más astuta, más directa y más vertical, entendiendo muy claro cuál es el objetivo y cuál es el objetivo posterior, teniendo muy claro las etapas de hacia dónde vamos, cómo lo vamos a lograr y teniendo la posibilidad, la fe absoluta en que Venezuela lo vale. Cuando cada venezolano toma eso como conciencia, asume esa realidad, lo que vale su país y la oportunidad que tiene de darle ese hermoso valor a sus hijos, nada lo detiene. Y esa expresión que ese sentimiento que Nelson expresa allí, forma parte de mucha de la juventud venezolana que está en la calle. Tú sabes que algunas veces uno pensaba, bueno, los pueblos que se joroben porque si ellos se lo buscaron, hay pueblos que dijeron bienvenido sea el dictador y lo pusieron y lo votaron, igual que pasa en Argentina cuando ponen a la Kirchner, una ladrona y narcotraficante que destruyó Argentina. Y ahora van a votar de vuelta. Por eso yo me pregunto, por eso yo me pregunto, y esto lo habíamos hablado antes, ¿no? Hay una cantidad de que gente que va siendo tomada, no piensan, no razonan. Y llega el momento que en otros pueblos he visto la cobardía. Se han visto por muchos años la cobardía y ya no defienden su libertad, sino que se escapan del país. Venezuela está luchando y deja a sus muertos. No lo he visto en otro lado. Es un ejemplo extraordinario. El miedo es parte de ese juego. Porque no creo que nadie que vaya a perder la vida esté feliz, contento, tiene que ser un loco nada más. Para nada, hay que convertir el miedo en combustible y eso es lo que va a hacer que el venezolano termine de entender y asumir sus responsabilidades. El joven lo entiende bajo una sola palabra, no bajo una frase que está muy clara, que es no hay futuro mientras el chavismo permanezca en el poder. Eso la juventud lo entendió. Ahora vamos a hacer que el resto de la población que siente miedo, que no se ha terminado de identificar con la causa de la libertad, entienda que si no logra despertar, si no logra convertir a ese miedo en combustible, va a perderlo todo, absolutamente todo. Un proceso comunista va siempre por todo, no es algo que tomará las pausas, pero siempre el objetivo va a ser el mismo, es esclavizar una sociedad, fragmentarla, destruir familias. Eso es algo que es natural, es propio del marxismo. Entonces, pretender creer que en algún momento algo de esto va a tener algún resultado positivo es una locura. Yo creo que ya el país tiene que terminar de abrir los ojos frente a esta realidad. Todo el que vistió de democracia esta desgracia durante todos estos años tiene su gran cuota de complicidad frente a esta realidad. Y entonces a eso hay que ponerle ojo para poder descubrir dónde está el camino y las voces del mañana, dónde está esta oportunidad que tiene Venezuela de renacer. Venezuela no debe volver al pasado que nos trajo aquí. Venezuela tiene muchísima gente con la cual construir un futuro real, un futuro de cambio muy lejos de lo que nos trajo aquí. Parte de este problema, profesor, y es una alerta muy importante que quiero aprovechar de hacer, que es cómo pretenden mantener a Venezuela sumida en la constante dialéctica socialista que no lleva a ningún lado. Después del fracaso de la OEA, todas las lámparas vienen a apuntar hacia otro organismo que va a hacernos mucho daño, que es la Organización de Naciones Unidas. La ONU, en manos de su actual secretario general, un hombre que viene de ser presidente de la Internacional Socialista,
va a cada vez tomar más en cuenta la discusión de la situación de Venezuela. Eso va a empezar a generar nuevas instancias de diálogo, nuevas comisiones de discusión, nuevas propuestas de justicia transicional, nuevas propuestas de llamados a elecciones totalmente vacías y controladas por el mismo régimen que ha mantenido cada uno de estos procesos, y más legitimación de los mismos voceros que han venido vistiendo de democracia esta desgracia de una manera constante. Y es muy importante que el país tenga claro que la OEA colaboró durante muchos años para que el gobierno para que el chavismo se sustentara democráticamente. Y la ONU viene a hacer lamentablemente exactamente lo mismo, y quizá de una manera más cruel, porque con el país encendido, ya tomado por el comunismo. El venezolano no debe perder el objetivo de lo que está haciendo hoy en la calle, para ir forzando a cada uno de los factores que hacen que un país funcione, a tomar las decisiones correctas y cambiar. No podemos perder el objetivo. Es muy importante que el venezolano entienda y tenga muy claro que su objetivo nace de su fuero interno, poner fin a la estructura socialista que nos está matando. No dejar, que no querer pretender que con promesas de canales humanitarios y promesas de soluciones electorales o de justicia transicional vamos a llegar a algún tipo de solución frente a la realidad que nosotros tenemos. No se puede promover la impunidad como lo han venido haciendo distintos factores de la política tradicional venezolana, que están haciendo inmensos esfuerzos por imponer una agenda de impunidad para poder conseguir simplemente un quítate tú para ponerme yo, para venir a ocupar los puestos políticos sin hacer de verdad los cambios necesarios para brindarle bases sólidas a la construcción de la Venezuela nueva. Eso tenemos que ponerle fin. Y es muy importante que el venezolano aprenda a leer entre líneas lo que están haciendo hoy para poder adormecer de nuevo la furia que está en las calles. Tú sabes que cuando yo me pongo a pensar que aquellos que vamos a contar con la mano, por lo menos tienen la intención de la democracia. Yo creo que si no ponen fin al avance del socialismo comunista, fíjate que acá en los Estados Unidos, a través del Partido Demócrata, que tiene miembros comunistas adentro, y gastan lo que los demás producen para regalarlo a la gente que no son norteamericanos. Estamos cayendo lo mismo paulatinamente, perdiendo fuerza para defender la democracia y cuidar los Estados Unidos. Y yo creo que los Estados Unidos tendría que estar más activo en relación a apoyar a ese pueblo que se está despertando y que va a necesitar ayuda de afuera. Esa ayuda, que tiene que ser tanto moral como de otros tipos, el único que se ha despertado un poco ha sido México. No hablemos de Colombia, porque están con tantos problemas internos y entregando el país también a los comunistas, y con el narcotráfico que tiene Colombia adentro, yo no sé en qué condiciones puede estar en aportar nada. No espero mucho que sea ningún aporte positivo en Colombia de manos del gobierno de Santos. No espero ahorita grandes aportes en ese sentido. Bueno, nosotros contamos, quizá Venezuela cuenta ahorita con una voz en Colombia que sí importa para lo que realmente sucede en Venezuela, que es la voz del presidente Uribe. Pero de Santos hemos tenido no ayuda. Si acaso habrá puesto acentos en lo que es evidente, pero no es que haya de verdad puesto carne en el asador en pro de la libertad de Venezuela. No, y menos tampoco estamos hablando de Brasil. No. Ahí es parte del nacimiento del Foro de Sao Paulo. Lo que tiene que ver en Brasil es otra cosa muy grande, porque el proceso brasilero está muy, muy contaminado. El proceso que hizo Lula
son muchos años de contaminación. Bueno, Lula fue quizá uno de los alumnos más aventajados de Fidel, junto con Chávez, y por supuesto el desastre que sembró entró dentro de las entrañas de todo lo que es la política brasileña. Ahora, alguna pregunta. A Brasil tampoco económicamente le conviene porque creo que los grandes negociados o el dinero de comprar alimentos entra por Brasil mucho, ¿no? Entra como todos lados. Usted se asustaría, profesor. Usted va a un supermercado venezolano hoy en cuestión de alimentos y aparte de que todo lo que produce, lo que Venezuela produce y producía como que con fuerza hasta para exportar, desapareció. Nosotros lo empezamos a ver en productos importados y se asustaría. Nosotros exportábamos arroz, pero ahora tenemos en los supermercados a precios exorbitantes arroz pakistaní, arroz, ¿cómo decirlo, profesor? No hay un producto que Venezuela produzca hoy. Y lo que tenemos son importaciones de cualquier lugar del mundo. Brasil, Argentina, a Malasia, a Pakistán. No hay límites para que el gobierno promueva negocios turbios con cualquier lugar del mundo. Ahora, yo hago esta pregunta. También muchos negocios no se pueden, conviene hacerlo con lugares lejanos para que el dinero quede en esos países, sino que... Esa es la gracia, porque en todos lados el gobierno, si no dispersa, no va a poder lavar con la eficiencia necesaria la cantidad de dinero que se necesita y las coimas que van dejando cada uno de los procesos en el transporte, en el reempaquetado, en la nacionalización a través de un tercero. Cada una de esas cosas van dejando un buen margen de ganancia que va lubricando la corrupción, pues, y eso hace que funcione la estructura del gobierno, que va corrompiendo y va envileciendo cada uno de los sectores, no solo nacionales, sino hacia donde nuestra chequera llega. Y la chequera venezolana sigue siendo bastante amplia y jugosa. Fíjate que en estos momentos parece que a Maduro los bancos europeos, los bancos que están en... Ay, no me sale en este momento le están haciendo juicio por lavado de dinero. Sí, en Portugal ahorita se abrió Portugal, ahí está. Portugal, en este momento parece que no le están pagando lo que ellos están con la trampa y entonces está diciendo que hay lavado de dinero. Yo me río. Sí, porque como es cómico, ¿no? Le están haciendo juicio por lavado de dinero, que es el lavado que ellos hacen, los propios comunistas. No entiendo, ¿eh? Pues tan maravilloso. Hay un momento donde ya la sociedad te deja de servir, ¿no? Porque hay unas partes que son muy graciosas dentro de la estructura comunista, que es algo con lo que siempre hemos convivido, ¿no? Mañana dirán que esto no es socialismo, que Chávez jamás fue socialista, que todo esto fue usar las banderas de una causa tan noble que ha destruido pueblos y que ha matado más de 100 millones de personas, pero no, que esto nunca fue socialismo. Y volveremos de nuevo a engañar a otros países. Eso es la parte natural de un cuento que el mundo ha vivido desde hace muchos, muchos años, profesor. Y para que eso se haga realidad, cuentan con la salvaje irresponsabilidad de las contrapartes políticas en cada uno de estos pueblos. En Venezuela nos enfrentamos hoy, ustedes están viendo, el mundo está viendo lo que hace el régimen. El gobierno va y dispara a quemarropa a un joven que está en una protesta. Va y lo mata, le mete 3 tiros y se acabó. Y así, o le pasa una taqueta por encima. El gobierno mata, es parte de su función. Bueno, pero entonces contamos con esta contraparte política que antes de ayer oía yo a un diputado, lamentablemente un diputado joven, que decía de una manera tan salvajemente irresponsable que aquí había que ir a elecciones y bueno, el que ganó, ganó y el que perdió, perdió. ¿Qué clase de animal puede decir esto frente a la realidad venezolana que estamos viviendo? ¿Qué clase de persona puede decir eso cuando tú estás sometiéndote supuestamente electoralmente a una tiranía comunista que mata a tus compatriotas? Eso es la realidad que vive Venezuela hoy y se vive en cada uno de estos pueblos donde un proceso comunista cuenta con sus pares socialistas, con sus camaradas como contraparte. Eso, cosa, lo está viviendo y está bombardeando nuestra sociedad todos los días por la radio y por la televisión. Entonces, ¿qué queda para una sociedad que no termina de encontrar un liderazgo en el cual pueda afinar sus esperanzas? La gente, con razón, no termina de despertar ante la realidad cuando estos diputados jóvenes que deberían de representar el futuro del país
vienen y dicen una cosa tan aberrante como esa. Tú sabes que hay otros que aparecieron en Latinoamérica, y creo que hay una mujer, una de las políticas latinas que siempre están en ese juego, y dijo, hay que negociar la salida de Maduro. Yo supongo Sí. que negociar la salida de Maduro significaría dejarlo eh, sano y que se lleve todo el dinero que robó. Eh, Ujú. Eso es lo que debe ser, es a lo que dice negociar. Pero me parece lo Sí, que parte de está, las propuestas la, de la lo, propuesta de impunidad que el gobierno tanto sostiene, que va más allá del hecho de lo que te robaste. Aquí se han cometido crímenes de lesa humanidad y la propuesta de muchos sectores de la oposición funcional al gobierno es, vale, de verdad, sí, pero no fue como para que, no, tampoco es que nos vamos a, ella puede arrastrarnos votos. Y todo lo vuelven a resumir a como si viviéramos en democracia, hacia la misma conchupancia constante, hacia la misma manipulación y la demagogia y el populismo y lo barato y lo mediocre, y no hacia poner las cuentas claras y establecer bases sólidas de una Venezuela posible. bueno, No, 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 eso no les gusta a ellos. fíjate qué interesante. Estamos hablando de que estos políticos que son mandados para que tanteen cómo se va a hacer en caso que esta gente tenga que salir, estas ratas tengan que salir de Venezuela. Ujú. El problema está que en ustedes, en el país limítrofe que es Colombia, le perdonaron a delincuentes narcotraficantes que asesinaron a colombianos por tantos años, le perdonan todo y encima le dan puestos políticos y encima le dan dinero para que se reactiven y entren en la sociedad. Y no es lo mismo lo que estaba pidiendo esa diputada o esa Es política exactamente lo latina. mismo, ¿Y es exactamente lo qué mismo. podés Y es esperar algo de que, Colombia? Digo yo. sí, por eso, es que el cáncer que ha sembrado el Foro de Sao Paulo es una cosa que viene consumiendo todo el continente, ¿no? Pero hay una cosa que es muy importante, y vuelvo a lo que le decía hace rato, que es aprender de lo que les funcionó. Venezuela, en los años 60 y 70, exterminó militarmente la guerrilla comunista que Castro imponía en nuestro país. Militarmente, estas Fuerzas Armadas que hoy reprimen a la población, el otrora Ejército Libertador, durante esos años, acabó militarmente a la guerrilla comunista, la arrinconó y la eliminó. ¿Qué hizo el gobierno de Rafael Caldera en su primer periodo? Jugó una pacificación, tal como la que hace Santos hoy, y vistió y le dio cargo político y legitimidad política a los líderes guerrilleros de aquel entonces. Esos mismos líderes guerrilleros fueron deformando la estructura legislativa y generando un espacio cultural, comunicacional y de gran influencia social que llegó a permitir que 911 seductores de la nación se arrastraran ante Fidel Castro en la principal sala de la principal casa de estudios de Venezuela, contaminando así a generaciones enteras de venezolanos que no entienden que el marxismo, llámese socialismo, progresismo, comunismo, siempre va por un solo fin: esclavizar, destruir, convertir a una sociedad en sociedad de esclavos. Siempre Fíjate, es el mismo fin. fíjate que tío, a mí me parece tan comentarlo, ¿no? Porque Posibilidad extraordinaria de no solo la consecución de la libertad hoy, sino la construcción de un futuro que sirva de faro de nuevo para Latinoamérica. No el faro oscuro que puso el chavismo, sino un faro de luz, de verdad, de progreso, de desarrollo. Algo que venga a ser, Venezuela no tiene por qué seguir siendo la causa de los problemas cuando tiene toda la fuerza y la capacidad para hacer la solución de los problemas. y la parte Esa es económica. toda la clave. Por Y eso, tenemos toda la fuerza, nosotros tenemos un músculo que va más allá de cualquier cosa. Nuestro problema no es económico, es financiero, y la mayoría de nuestros problemas financieros es autoinfligido. Entonces, nosotros lo que tenemos es que entender, primero el venezolano, que Venezuela lo vale, y después enviar ese mensaje muy claro de confianza al mundo de que vamos por el camino correcto en cuanto pongamos fin a esta locura. mi querido Noel Alejandro Leal,
gracias por permitirnos estar contigo en Venezuela, aunque sea en el aire. Y gracias a todos los venezolanos en todas las partes del mundo que están alrededor de la mesa, sin distancia, apoyando a ustedes con la presencia y escuchándolos. Tenemos mucho que hacer. Mucho. Y si tenemos que hacer algo más, lo vamos a hacer. Así que es muy probable que estemos pensando cosas que se puedan hacer para que la voz del pueblo venezolano se vaya ampliando en los Estados Unidos y en el mundo. Te lo prometo si lo puedo hacer. Así que te mando todo el cariño, tienes nuestro calor y todos tenemos miedo, pero muchas veces dicen cuando uno se agacha, no es que se está cayendo, es que está tomando impulso para saltar. Y así vamos. Vamos a conseguir todo el impulso, toda la fuerza y vamos a conseguir el futuro que Venezuela merece. Un abrazo, hermano. Muchas gracias, profesor. El profe Morales lo acompaña por Actualidad Radio.